El taxímetro marcaba las 2:17 de la madrugada mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una insistencia casi hipnótica. Las calles permanecían vacías, iluminadas apenas por los reflejos amarillentos de los postes que parecían extenderse sobre el asfalto mojado como sombras interminables. El conductor disminuyó la velocidad al distinguir una figura inmóvil junto a una parada de autobús, donde, a esa hora, nadie solía esperar transporte. No levantaba la mano para pedir el servicio. Simplemente permanecía allí, mirando hacia la carretera como si supiera exactamente cuándo aquel taxi aparecería. Al detenerse, la puerta trasera se abrió sin que el hombre alcanzara a preguntar el destino. La pasajera subió con movimientos lentos, cerró la puerta con absoluta delicadeza y pronunció una dirección situada al otro extremo de la ciudad. Su voz apenas era un susurro, pero bastó para que el conductor sintiera un escalofrío difícil de explicar. No era miedo, era la sensación de haber escuchado esa voz mucho antes, aunque estaba completamente seguro de que jamás había visto a aquella mujer. Durante varios minutos, el viaje transcurrió con absoluta normalidad. La radio emitía noticias entrecortadas por la lluvia y el limpiaparabrisas marcaba un ritmo constante que terminaba adormeciendo los pensamientos. El conductor, llamado Ernesto, llevaba casi 20 años recorriendo las calles de Guadalajara durante los turnos nocturnos. Había transportado turistas perdidos, médicos saliendo de guardias interminables, estudiantes regresando de fiestas y trabajadores demasiado cansados para conducir. Nada lograba sorprenderlo ya. Sin embargo, aquella pasajera permanecía inmóvil, observando únicamente por la ventana. Nunca consultaba su teléfono, nunca preguntaba cuánto faltaba para llegar. Ni siquiera parecía respirar con la intensidad normal de alguien que acaba de subir bajo la lluvia. Cuando el taxi atravesó una avenida donde las luces de un hospital iluminaban la calle, Ernesto miró por el espejo retrovisor para preguntarle si prefería tomar un atajo. La mujer seguía sentada exactamente en la misma posición. Lo extraño era que su reflejo apenas podía distinguirse. El asiento estaba ocupado. Él podía verla directamente, pero el espejo devolvía una imagen incompleta, como si la oscuridad absorbiera parte de su silueta. Ernesto parpadeó varias veces, creyendo que el agua sobre el cristal deformaba la escena. Volvió a mirar. Todo parecía normal otra vez. Se convenció de que el cansancio estaba jugándole una mala pasada. La dirección indicada pertenecía a una colonia antigua donde abundaban las casas construidas hacía más de medio siglo. Al detener el vehículo frente al número señalado, Ernesto observó que la vivienda permanecía completamente oscura. Ninguna ventana mostraba señales de vida. La pasajera abrió lentamente la puerta y descendió sin decir una sola palabra. Él esperó unos segundos antes de reclamar el pago. Cuando salió para alcanzarla, descubrió que la calle estaba completamente vacía. No existía ningún lugar donde alguien pudiera esconderse en tan poco tiempo. Revisó ambos extremos de la banqueta. La lluvia seguía cayendo con fuerza. No había pasos. No había personas. Solo el sonido del agua golpeando los árboles. Pensó que tal vez la mujer había entrado rápidamente a la casa. Caminó hasta la puerta principal y tocó varias veces. Después de unos minutos, apareció un anciano sosteniendo una lámpara. Escuchó con atención la explicación del taxista y, sin mostrar sorpresa alguna, regresó al interior de la vivienda. Minutos después, volvió llevando una fotografía antigua protegida por un marco desgastado. En ella aparecía exactamente la misma mujer, el mismo rostro, el mismo abrigo oscuro, incluso el mismo peinado. «Era mi hija», dijo el anciano con absoluta serenidad. «Murió hace 12 años en un accidente, cuando regresaba precisamente en un taxi durante una noche de lluvia». Ernesto intentó sonreír, creyendo que se trataba de una broma de mal gusto. Pero el anciano agregó un detalle que terminó por inquietarlo aún más. «Cada cierto tiempo algún taxista llega hasta esta puerta diciendo que la trajo de regreso. Nunca volvió a trabajar durante los días de lluvia sin sentir que alguien podía subir en silencio al asiento trasero». Algunos conductores aseguran haber escuchado esa historia desde hace décadas. Otros
Dicen conocer a compañeros que también terminaron frente a la misma casa. Nadie logró demostrar que realmente ocurriera, pero todavía existen taxistas que, al pasar por aquella parada de autobús después de la medianoche, prefieren acelerar antes que detenerse, aunque distingan claramente la figura de una mujer esperando bajo la lluvia. Con el paso de los años, comenzaron a circular relatos todavía más difíciles de explicar entre quienes trabajan durante la madrugada. La mayoría jamás aparece en periódicos ni en reportes policiales. Son historias que cambian ligeramente según quien las cuenta, pero conservan siempre un mismo detalle imposible de ignorar. El pasajero nunca parece tener prisa. Siempre espera exactamente al conductor indicado. En Monterrey, un hombre llamado Ricardo acostumbraba a iniciar su jornada cerca de las 11 de la noche. Decía que las horas más tranquilas eran también las más rentables. Menos tráfico significaba más viajes completados antes del amanecer. Aquella rutina jamás había cambiado hasta una madrugada de noviembre, cuando recibió una solicitud desde una aplicación de transporte. El punto de recogida era una pequeña calle residencial donde casi todas las viviendas permanecían apagadas. Al llegar, encontró a un hombre vestido con un traje gris que parecía haber pasado de moda muchos años atrás. Llevaba un sombrero cuidadosamente acomodado y sostenía un pequeño maletín de cuero bastante deteriorado. Saludó con una educación casi exagerada antes de subir al vehículo. Durante los primeros minutos conversaron sobre temas completamente normales. El pasajero preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando como conductor y comentó que la ciudad había cambiado demasiado. Ricardo respondió sin prestar demasiada atención hasta que escuchó una frase que le hizo fruncir el ceño. «Antes aquí pasaba el tranvía». Ricardo sonrió. «Hace muchísimo que no existen tranvías aquí». El hombre simplemente respondió. «Lo sé, yo los tomaba todos los días para ir al trabajo». El conductor asumió que hablaba de su juventud. Sin embargo, mientras avanzaban por el centro histórico, el pasajero comenzó a describir edificios que habían desaparecido décadas atrás. Mencionó cafeterías demolidas, cines abandonados y negocios cuyo nombre solo aparecía en fotografías antiguas. La conversación empezó a resultar incómoda. Cuando llegaron al destino, el pasajero sacó del bolsillo varias monedas para pagar. Ricardo las aceptó sin revisarlas y observó cómo el hombre descendía lentamente. Apenas cerró la puerta, otro automóvil pasó frente al taxi durante unos segundos. Cuando la vista volvió a despejarse, el pasajero había desaparecido. Pensando que se había alejado rápidamente, Ricardo continuó trabajando hasta el amanecer. Horas después decidió revisar las monedas que había recibido. Ninguna pertenecía a la circulación actual. Eran piezas antiguas acuñadas hacía más de 50 años. Intrigado, las mostró a un coleccionista conocido, quien confirmó su autenticidad. Incluso aseguró que una de ellas llevaba décadas fuera de circulación. Ricardo intentó localizar nuevamente el viaje mediante la aplicación. No existía. La solicitud había desaparecido por completo del historial. El soporte técnico aseguró que jamás se había registrado un viaje desde aquella dirección durante esa madrugada. Convencido de que algo no encajaba, regresó días después al mismo lugar para preguntar si alguien conocía al hombre del sombrero gris. Una mujer de edad avanzada permaneció varios segundos en silencio al escuchar la descripción. Luego entró a su casa y regresó con un viejo álbum familiar. En una fotografía tomada durante la década de los 60, aparecía exactamente el mismo hombre, sosteniendo el mismo maletín y usando el mismo traje gris. Según explicó, había fallecido de un infarto mientras regresaba del trabajo muchos años atrás. Desde entonces, algunos conductores afirman recibir ocasionalmente solicitudes desde aquella calle. Quienes aceptan el viaje suelen describir al mismo pasajero. Siempre viste igual, siempre habla del tranvía y siempre paga con monedas antiguas que desaparecen antes de terminar la semana. Algunos aseguran haberlas guardado como recuerdo. Otros afirman que, después de unos días al abrir la caja donde las habían dejado, solo encontraron pequeñas manchas circulares de óxido, como si las monedas jamás hubieran existido. Las historias sobre pasajeros imposibles
Suelen compartirse en cafeterías abiertas durante la madrugada, donde los taxistas descansan unos minutos antes de continuar trabajando. La mayoría escucha en silencio. Algunos ríen para disimular el nerviosismo, pero casi todos conocen algún relato parecido. Uno de los más repetidos proviene de una carretera cercana a Puebla. Un conductor llamado Mauricio aceptó recoger a un joven que esperaba junto a una vieja gasolinera abandonada. Llevaba una mochila escolar y parecía no superar los 17 años. Subió agradeciendo varias veces que alguien hubiera decidido detenerse. Explicó que necesitaba llegar a un pequeño poblado situado a unos 30 kilómetros. Durante el trayecto, habló constantemente sobre un examen importante que tendría al día siguiente. Estaba preocupado porque había discutido con su madre antes de salir de casa. Decía que debía pedirle perdón apenas regresara. Mauricio intentó tranquilizarlo, asegurándole que todas las familias atravesaban momentos difíciles. El muchacho sonrió con una tristeza difícil de describir. Ojalá todavía pueda hacerlo. Aquella frase quedó flotando dentro del vehículo mientras ambos guardaban silencio. Pocos minutos después, comenzaron a atravesar una zona completamente oscura donde apenas existía cobertura telefónica. Fue entonces cuando Mauricio escuchó un fuerte golpe proveniente del asiento trasero. Miró por el espejo. La mochila estaba en el suelo. El joven ya no estaba allí. El taxi seguía avanzando a buena velocidad. Ninguna puerta se había abierto. El seguro permanecía activado. Detuvo el vehículo creyendo que el pasajero se había escondido por alguna razón absurda. No encontró absolutamente a nadie. Solo permanecía la mochila. Dentro había cuadernos perfectamente ordenados, una credencial escolar y varias fotografías familiares. La más reciente mostraba al mismo muchacho sonriendo junto a sus padres. Mauricio decidió llevar la mochila hasta la dirección indicada en una libreta encontrada entre los útiles escolares. Cuando llegó, una mujer abrió la puerta antes de que él alcanzara a tocar. Al ver la mochila comenzó a llorar de inmediato. Explicó que pertenecía a su hijo. Había muerto semanas antes en un accidente precisamente sobre esa misma carretera mientras regresaba caminando hacia su casa después de discutir con ella. Nunca alcanzó a pedirle perdón. Mauricio jamás encontró una explicación para lo ocurrido. Pero desde aquella noche, evita recoger pasajeros cerca de esa antigua gasolinera. Dice que algunas madrugadas todavía distingue la silueta de un estudiante sosteniendo una mochila mientras observa cada taxi que pasa sin detenerse. La parte más inquietante es que otros conductores aseguran haber visto exactamente al mismo joven, siempre esperando en el mismo lugar, siempre con la esperanza de llegar finalmente a casa antes del amanecer. Todavía quedan relatos mucho más difíciles de explicar, aquellos que incluso entre los propios taxistas se cuentan en voz baja porque nadie quiere ser el siguiente en vivirlos. Si estas leyendas siguen encontrando nuevos testigos con el paso de los años, quizá las próximas aún estén esperando a quien decida escucharlas. Suscríbete y continúa este recorrido antes de que el siguiente caso vuelva a aparecer en una carretera cualquiera. La neblina comenzó a cubrir la carretera con una lentitud casi imperceptible. No apareció de golpe. Fue envolviendo los carriles como una tela blanca que iba borrando las referencias conocidas. Primero, las líneas pintadas sobre el asfalto, después, las señales de tránsito y finalmente los árboles que bordeaban el camino. A esa hora, cerca de las 3:30 de la madrugada, conducir significaba avanzar apenas unos metros por delante de los propios faros. Arturo llevaba más de 15 años trabajando como taxista en las afueras de Toluca y conocía aquel tramo de memoria. Sabía exactamente dónde aparecía cada curva y dónde comenzaban los descensos más pronunciados. Sin embargo, aquella noche sentía que la carretera había cambiado. No era una impresión causada por la niebla. Era la incómoda sensación de recorrer un sitio que seguía pareciendo el mismo, aunque algo hubiera sido movido de lugar sin que nadie pudiera señalar qué era. Mientras reducía la velocidad, distinguió a un hombre de pie junto al acotamiento. No hacía señas desesperadas ni parecía preocupado.
Vestía una chamarra oscura completamente seca, a pesar de la humedad que cubría el ambiente. Permanecía inmóvil, observando directamente hacia el taxi, como si supiera que ese vehículo y no otro terminaría deteniéndose frente a él. Arturo abrió el seguro de las puertas. El desconocido subió al asiento trasero con absoluta calma. No saludó. No preguntó cuánto costaría el viaje. Solo mencionó una dirección ubicada varios kilómetros adelante, cerca de una antigua zona boscosa donde existían muy pocas viviendas. Después, guardó silencio. Durante los primeros minutos, Arturo intentó iniciar una conversación para combatir el sueño. Preguntó si venía de trabajar. No obtuvo respuesta. Comentó que la niebla estaba peor que otros días. El pasajero continuó mirando por la ventana. El único sonido dentro del vehículo era el motor funcionando a bajas revoluciones y el roce constante de las llantas sobre el pavimento húmedo. Aquella ausencia de palabras terminó resultando más incómoda que cualquier discusión. Poco después, el sistema de navegación comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla mostraba la ubicación correcta durante unos segundos y enseguida el icono del taxi aparecía varios kilómetros fuera de la carretera, internándose en una zona donde únicamente existía bosque. Arturo reinició la aplicación, convencido de que se trataba de una falla de señal. El mapa volvió a la normalidad. Apenas un minuto después ocurrió exactamente lo mismo. Esta vez el pasajero habló por primera vez desde que había subido. No le haga caso al mapa, antes no existía. La frase parecía absurda. Arturo respondió casi por reflejo. ¿Antes de qué? El hombre tardó varios segundos en contestar. Antes de que empezaran a perderse. Aquellas palabras quedaron suspendidas dentro del automóvil mientras el navegador emitía una nueva indicación. Girar a la derecha. Arturo conocía perfectamente esa carretera. Sabía que allí no existía ningún desvío. Miró hacia adelante. La voz insistía en abandonar el camino principal. Frente a él, entre la niebla, apareció una brecha de tierra que jamás había visto en todos sus años conduciendo por esa zona. El conductor siguió de largo. Casi de inmediato la aplicación recalculó la ruta. Luego volvió a ordenar el mismo giro, una y otra vez, como si el destino solo pudiera alcanzarse entrando por aquel camino inexistente. Arturo sintió la necesidad de mirar por el retrovisor. El pasajero seguía sentado exactamente igual. Pero ahora sonreía. Era una sonrisa discreta, casi imperceptible. No transmitía alegría. Parecía más bien la expresión de alguien que ya conocía el desenlace. El taxista aceleró intentando abandonar cuanto antes aquel tramo. Minutos después, la niebla comenzó a disiparse y el navegador volvió a funcionar con absoluta normalidad. Respiró aliviado. Pensó que todo había terminado. Entonces, escuchó una voz detrás de él. Aquí puede detenerse. No había casas, no había calles. Solo una vieja cruz metálica colocada junto al borde de la carretera. Arturo frenó lentamente. Cuando giró para cobrar el viaje, el asiento trasero estaba vacío. La puerta jamás se abrió. No existía ninguna huella sobre la tapicería. Sin comprender lo ocurrido, descendió del vehículo. El aire frío golpeó su rostro mientras observaba la cruz oxidada iluminada por los faros. En la base alguien había colocado flores artificiales ya descoloridas por el sol y la lluvia. Había también una pequeña fotografía protegida por un cristal agrietado. Era el mismo hombre que acababa de transportar. Durante varios segundos, Arturo permaneció inmóvil sin apartar la vista de aquella imagen. Pensó que tal vez el parecido era una coincidencia. Se acercó unos pasos más. Debajo de la fotografía podía leerse una inscripción sencilla. En memoria de Javier, falleció aquí mientras esperaba un taxi para regresar a casa. Nadie pudo explicarle cómo era posible que el pasajero hubiera conocido aquel lugar con tanta precisión. Meses después, Arturo dejó de aceptar viajes en esa carretera durante las madrugadas de invierno, pero otros conductores continúan afirmando que sus aplicaciones, de vez en cuando, insisten en desviarlos hacia una brecha que oficialmente nunca ha existido. Lo extraño es que,
Cuando revisan el recorrido al terminar el turno, ese desvío jamás aparece registrado. Solo queda un tramo recto de carretera, como si el camino de tierra hubiera existido únicamente durante unos cuantos minutos. Las historias comenzaron a multiplicarse también en la Ciudad de México, donde el tráfico suele ocultar cualquier detalle fuera de lo común. Allí resulta más fácil pensar que todo tiene una explicación lógica, que una confusión de direcciones, una falla del GPS o el cansancio pueden justificar casi cualquier cosa. Sin embargo, existe un relato que lleva años circulando entre los taxistas que trabajan cerca del centro histórico y que siempre termina contado en voz baja. Federico acostumbraba a recoger pasajeros frente a un viejo teatro después de las funciones nocturnas. Una madrugada observó a una niña esperando sola bajo la marquesina del edificio. Tendría alrededor de 10 años. Vestía un uniforme escolar impecablemente limpio y sostenía entre las manos un pequeño oso de peluche. Aquello ya era extraño. No había adultos cerca. No existía ningún espectáculo para niños a esa hora. Federico bajó el cristal y preguntó si necesitaba ayuda. La niña respondió con absoluta tranquilidad. Mi mamá me pidió que tomara un taxi hasta la casa. Le entregó un papel doblado donde aparecía escrita una dirección. El conductor dudó durante algunos segundos. Pensó incluso en llamar a la policía, pero la niña parecía completamente serena. No mostraba señales de miedo ni ansiedad. Simplemente esperaba. Decidió iniciar el viaje mientras buscaba una patrulla en el camino para explicar la situación. Durante el trayecto, intentó obtener más información. Preguntó el nombre de su madre, la escuela donde estudiaba, el motivo por el que estaba sola. La niña respondía con frases muy cortas, siempre educadamente, siempre mirando el oso de peluche. Cuando estaban a pocas cuadras del destino, Federico recibió una llamada por radio de otro compañero. No contestó. La comunicación volvió a sonar. Insistía. Molesto, tomó el micrófono. Su compañero preguntó dónde se encontraba exactamente. Federico respondió dando la ubicación aproximada. Hubo un silencio al otro lado. Después escuchó una frase que nunca olvidaría. ¿Por qué estás detenido desde hace 10 minutos? Federico sintió un vacío en el estómago. Miró inmediatamente por el parabrisas. El taxi seguía estacionado frente al teatro. El motor permanecía encendido. Jamás había avanzado un solo metro. Miró hacia atrás. La niña seguía sentada, seguía sosteniendo el oso, seguía observando hacia abajo. El conductor abrió la puerta y salió casi sin poder respirar. Cuando volvió a mirar el interior del vehículo, el asiento estaba completamente vacío. No había ninguna niña, solo permanecía el pequeño oso de peluche. Pensando que todo había sido una alucinación provocada por el agotamiento, decidió conservar el juguete hasta encontrar a su dueño. Esa misma tarde, acudió a la dirección escrita en el papel. Lo recibió una mujer mayor. Al observar el oso, perdió el color del rostro. Explicó que pertenecía a su nieta. Había desaparecido muchos años atrás después de salir de la escuela. Nunca encontraron ninguna pista. Federico mostró el papel donde estaba escrita la dirección. La mujer comenzó a temblar. Reconoció inmediatamente la letra. Era la de su hija, la madre de la niña. Había muerto sin dejar de esperar noticias sobre su pequeña. Nadie encontró una explicación para que ese mismo papel apareciera dentro del taxi tantos años después. Lo más desconcertante ocurrió una semana más tarde. Federico regresó al teatro convencido de que todo había terminado. Al revisar el asiento trasero antes de iniciar su turno, encontró nuevamente el oso de peluche. Lo había entregado personalmente a aquella familia días antes. Nunca volvió a llevárselo. Todavía existen conductores que aseguran haber visto a una niña esperando bajo la marquesina cuando las funciones terminan y las calles quedan completamente vacías. Algunos disminuyen la velocidad por instinto. Otros prefieren mirar únicamente hacia el frente, porque entre quienes trabajan de noche existe una regla que nadie escribió, pero casi todos respetan. Hay pasajeros que buscan llegar a un destino y otros que parecen condenados a repetir el mismo viaje una y otra vez. Hay relatos que solo sobreviven porque alguien decidió contarlos antes de que el silencio los borrara.
Los que siguen apareciendo entre taxistas de distintas ciudades parecen formar parte de esa clase de historias que nunca terminan del todo. Suscríbete y acompaña los próximos recorridos, porque las leyendas que faltan suelen comenzar exactamente donde la lógica deja de alcanzarlas. Las luces de la terminal de autobuses permanecían encendidas como cualquier otra madrugada. Algunos viajeros dormitaban sobre las bancas metálicas, mientras otros revisaban una y otra vez los horarios de salida en las pantallas electrónicas. El movimiento era constante, aunque mucho más lento que durante el día. Para los taxistas, aquellas horas representaban una de las mejores oportunidades para conseguir pasajeros que llegaban cansados después de recorrer cientos de kilómetros. Ignacio llevaba casi toda la noche trabajando cuando observó a una mujer salir sola del edificio principal. Vestía un abrigo claro, llevaba una pequeña maleta antigua y caminaba con una serenidad que contrastaba con el ritmo acelerado de los demás viajeros. No buscaba un taxi entre la fila. Avanzó directamente hasta el vehículo de Ignacio. Abrió la puerta trasera y mencionó una dirección ubicada en un barrio antiguo donde las casas conservaban fachadas construidas muchas décadas atrás. Después, añadió una frase que al conductor le pareció extraña. «Hace mucho que no regreso». Ignacio sonrió creyendo que se trataba de alguien que volvía a visitar a su familia después de muchos años. Arrancó sin darle mayor importancia mientras la lluvia comenzaba nuevamente a caer sobre el parabrisas. La pasajera observaba cada calle con atención, como si estuviera comprobando que la ciudad todavía existía. De vez en cuando señalaba edificios desaparecidos hacía tiempo. Comentaba dónde antes funcionaba una panadería, dónde existía una vieja librería o dónde las personas se reunían para esperar el tranvía. Ignacio respondió que probablemente estaba recordando una ciudad muy distinta a la actual. Ella simplemente asintió. Todo cambia demasiado rápido cuando uno tarda en volver. Aquella respuesta parecía completamente normal. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más detalles llamaban la atención del conductor. La mujer jamás consultó un teléfono. No preguntó por el tráfico. No mostró sorpresa ante los cambios de la ciudad. Hablaba de lugares demolidos con la seguridad de quien los había visto apenas unas horas antes. Cuando finalmente llegaron al domicilio indicado, Ignacio detuvo el taxi frente a una enorme casona de aspecto abandonado. Las ventanas permanecían cubiertas con madera y la vegetación había invadido buena parte del jardín. Parecía imposible que alguien viviera allí. «Espéreme un momento», dijo la mujer antes de bajar. «No tardaré». Tomó la pequeña maleta y caminó lentamente hacia la puerta principal. Ignacio observó cómo extendía la mano para tocar. En ese preciso instante, un relámpago iluminó toda la calle. La intensa luz apenas duró un segundo. Cuando la oscuridad regresó, la mujer ya no estaba frente a la casa. La puerta seguía cerrada. La maleta también había desaparecido. El conductor descendió convencido de que la pasajera había entrado rápidamente. Intentó mirar por las ventanas. Todo permanecía cubierto de polvo. No existían muebles, no había electricidad. La vivienda llevaba años completamente vacía. Mientras rodeaba la propiedad, un vecino anciano salió lentamente de la casa contigua. Preguntó si necesitaba ayuda. Ignacio explicó que acababa de dejar a una mujer en aquella dirección. El hombre permaneció varios segundos observando la vieja casona antes de responder. «Hace más de 30 años que nadie vive ahí». Después de escuchar la descripción de la pasajera, el anciano sintió un evidente cambio en el rostro. Entró a su vivienda sin decir una palabra. Regresó sosteniendo un periódico amarillento cuidadosamente doblado. En la portada aparecía la fotografía de una joven exactamente igual a la mujer que Ignacio acababa de transportar. La noticia informaba sobre un accidente ocurrido durante un viaje en autobús décadas atrás. Nunca llegó a regresar con su familia. Algunos vecinos comenzaron entonces a recordar una antigua historia transmitida entre generaciones. Decían que, de vez en cuando, durante las noches lluviosas, una mujer descendía de la terminal con una pequeña maleta buscando el taxi que finalmente pudiera llevarla de regreso a una casa donde nadie la esperaba desde hacía muchos años.
Ignacio nunca volvió a detenerse frente a esa casona. Pero durante meses encontró algo imposible de explicar. Cada vez que limpiaba el asiento trasero, aparecían pequeñas gotas de agua, formando un círculo perfecto exactamente donde la mujer había permanecido sentada. No importaba cuántas veces secara la tapicería, las gotas regresaban. Solo desaparecieron el día en que decidió cambiar completamente los asientos del vehículo, o al menos eso creyó, porque semanas después, al abrir la cajuela para guardar unas herramientas, encontró una antigua etiqueta de equipaje pegada junto a la llanta de refacción. Llevaba escrito el mismo apellido que aparecía en el viejo periódico. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí. Entre los conductores existe otro relato aún más desconcertante, uno que suele compartirse únicamente entre quienes trabajan cerca de los cementerios durante la madrugada. No porque crean que los fantasmas esperan taxis entre las tumbas, sino porque hay un detalle que se repite con demasiada frecuencia para ser ignorado. En las afueras de Querétaro, un taxista llamado Benjamín recibió una solicitud poco antes de las 4 de la mañana. El punto de recogida aparecía frente a un pequeño cementerio municipal. Pensó que probablemente algún velador necesitaba regresar a casa después del turno nocturno. Al llegar encontró a un hombre de aproximadamente 60 años esperando junto al portón principal. Vestía ropa sencilla. Sostenía un ramo de flores blancas cuidadosamente acomodadas. Subió al taxi con una amabilidad poco común. Indicó una dirección situada a unos 20 minutos. Durante el trayecto habló sobre temas cotidianos. Comentó que la ciudad había crecido demasiado, que las noches ya no eran tan silenciosas, que cada vez resultaba más difícil encontrar tiempo para visitar a las personas importantes. Benjamín respondió sin notar nada extraño, hasta que el pasajero hizo una observación inesperada. Mi esposa siempre decía que llegar tarde era una falta de respeto. Miró el reloj del tablero. Sonrió levemente. Esta vez llevo muchos años de retraso. El conductor pensó que hablaba de una visita pendiente al cementerio. Continuaron avanzando. Pocos minutos después comenzaron a escuchar un sonido muy suave. Parecía provenir del asiento trasero. Era el ruido de gotas cayendo. Benjamín creyó que el ramo de flores seguía mojado. No le dio importancia. Sin embargo, el sonido aumentó. Cada vez más fuerte, cada vez más constante. Cuando miró por el espejo retrovisor, observó algo que jamás consiguió olvidar. El agua no caía de las flores. Caía lentamente desde las mangas de la ropa del pasajero, como si acabara de salir completamente empapado de algún lugar. Pero el resto del asiento permanecía seco. El hombre continuaba conversando con absoluta normalidad. Ni siquiera parecía notar lo que ocurría. Benjamín decidió no hacer ningún comentario. Llegaron finalmente a una pequeña vivienda de una sola planta. El pasajero extendió la mano para pagar. Le entregó un billete perfectamente doblado. Antes de bajar dijo únicamente: «Gracias por no preguntar». Cerró la puerta. Caminó hasta la entrada. Desapareció detrás del muro. Todo parecía completamente normal. El conductor emprendió el regreso. Apenas había recorrido 2 calles cuando recordó que el pasajero había olvidado el ramo de flores. Decidió regresar. No habían pasado ni 2 minutos. La calle seguía completamente vacía. La casa estaba cerrada, las luces apagadas. Nadie respondía al llamar. Una mujer que barría la banqueta frente a otra vivienda observó al taxista con curiosidad. Después de escuchar la descripción del hombre, respondió con evidente desconcierto: «Aquí vivía un señor muy parecido, pero murió hace casi 10 años. Desde entonces la casa permanece vacía». Benjamín mostró el billete recibido como pago. La mujer lo observó unos segundos. Era un antiguo diseño retirado de circulación muchos años atrás. El taxista volvió rápidamente al vehículo. El ramo seguía sobre el asiento. Las flores, sin embargo, ya no eran blancas. Estaban completamente marchitas, como si llevaran muchos días abandonadas bajo el sol. Benjamín decidió dejarlas frente al cementerio donde había recogido al pasajero. A la mañana siguiente pasó nuevamente por ese lugar. Las flores ya no estaban. En cambio,
Sobre una de las bancas encontró cuidadosamente doblado el mismo billete antiguo. Nadie volvió a verlo después de aquel día. Quienes conocen esa historia aseguran que algunos conductores todavía reciben solicitudes frente al cementerio poco antes del amanecer. El pasajero siempre lleva flores, siempre conversa con tranquilidad y siempre agradece que nadie le pregunte de dónde viene realmente. Las últimas leyendas son las que más incomodan incluso a quienes llevan toda una vida recorriendo las calles de noche, porque no hablan de pasajeros que desaparecen al llegar a su destino. Hablan de algo mucho más difícil de aceptar, pasajeros que nunca tuvieron intención de bajarse del taxi. Lo que viene después es el relato que muchos conductores prefieren no escuchar dos veces. Si estas historias continúan apareciendo en distintas carreteras y ciudades sin importar los años que pasen, quizá aún no se haya contado la más inquietante de todas. Suscríbete para seguir este recorrido antes de que el próximo pasajero encuentre nuevamente un asiento vacío esperándolo. El tablero marcaba las 4:43 de la madrugada cuando el primer rayo de luz comenzó a insinuarse detrás de los edificios. A esa hora, la ciudad parecía debatirse entre seguir dormida o despertar definitivamente. Las avenidas continuaban casi vacías y el silencio solo era interrumpido por el paso ocasional de algún camión de reparto. Sergio estacionó su taxi frente a una tienda abierta las 24 horas para comprar un café antes de terminar el turno. Llevaba más de 10 horas conduciendo y el cansancio empezaba a reflejarse en cada movimiento. Mientras esperaba que le entregaran el vaso, observó por el cristal a un hombre sentado tranquilamente en el asiento trasero de su vehículo. No lo había visto subir. Estaba completamente seguro de haber cerrado el taxi con seguro antes de entrar. Dejó el café sobre el mostrador y salió de inmediato. El hombre permanecía inmóvil. Vestía un saco oscuro perfectamente acomodado y llevaba un reloj de pulsera antiguo cuya esfera parecía detenida exactamente a las 4:43. Cuando Sergio abrió la puerta del conductor, el desconocido habló con absoluta tranquilidad. «Buenos días. Necesito llegar antes de que amanezca». Aquella frase resultó tan inesperada que Sergio olvidó preguntar cómo había entrado. Simplemente encendió el motor. El pasajero mencionó una dirección ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de una vieja fábrica abandonada. El taxi comenzó a avanzar. Durante varios minutos ninguno dijo una sola palabra. La radio emitía música muy baja. El café recién preparado desprendía todavía vapor sobre el portavasos. Todo parecía extrañamente normal, hasta que Sergio notó algo imposible. Cada vez que el reloj del tablero avanzaba un minuto, el reloj del pasajero seguía marcando exactamente las 4:43. Nunca cambiaba. Pensó que simplemente estaba descompuesto. Sin embargo, unos minutos después, miró nuevamente. Las agujas continuaban inmóviles. El pasajero también las observó. Sonrió apenas. Algunos relojes dejan de contar cuando ya no hace falta. Sergio sintió un escalofrío. Intentó concentrarse únicamente en el camino. La carretera comenzaba a despejarse mientras el cielo adquiría un tono ligeramente azul. Entonces, el pasajero hizo otra petición. «No encienda las luces altas». «¿Por qué?» «Porque podrían verme». Aquella respuesta dejó al conductor completamente desconcertado. No había ningún automóvil frente a ellos. No existía nadie sobre la carretera. Aún así, decidió obedecer. Continuaron avanzando varios kilómetros hasta llegar frente a la antigua fábrica. El edificio permanecía completamente destruido. Las ventanas estaban rotas, las bardas cubiertas de grafitis. No existía ninguna vivienda cercana. El pasajero abrió lentamente la puerta. Antes de bajar, miró directamente a Sergio. «Gracias por detenerse aquella noche». El conductor frunció el ceño. «Es la primera vez que lo veo». El hombre negó con tranquilidad. «No», y descendió. Sergio permaneció inmóvil durante algunos segundos. Observó cómo caminaba hacia el interior de la fábrica.
Después una nube de polvo levantada por el viento cubrió momentáneamente la entrada. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Confundido, decidió regresar a la ciudad, pero apenas recorrió unos cientos de metros, el teléfono comenzó a sonar. Era otro taxista. Le preguntó dónde estaba. Sergio respondió mencionando la vieja fábrica. Al otro lado de la llamada hubo un largo silencio. Después escuchó algo que hizo que sus manos temblaran sobre el volante. ¿Por qué fuiste hasta ahí? Llevé un pasajero. Hace 15 años tú chocaste exactamente en ese lugar. Sergio sintió que el aire desaparecía. Recordaba perfectamente haber sufrido un accidente muchos años atrás. Recordaba despertar días después en un hospital. Pero nunca había hablado de ese episodio con ninguno de sus compañeros, mucho menos con un desconocido. Su compañero continuó hablando. Siempre dices que no recuerdas quién llamó a la ambulancia. Sergio detuvo lentamente el vehículo. Miró el asiento trasero. Encontró únicamente un viejo reloj de pulsera. Las agujas seguían detenidas. Marcaban exactamente las 4:43. Intentó entregarlo a la policía. Nadie quiso recibirlo. Semanas más tarde decidió conservarlo dentro de la guantera. Cada cierto tiempo el reloj desaparecía durante varios días. Después volvía a aparecer exactamente en el mismo lugar. Siempre detenido. Siempre marcando la misma hora. Nunca logró deshacerse de él. Hay conductores que aseguran haber visto un hombre caminando cerca de aquella fábrica justo antes del amanecer. Dicen que busca un taxi, pero únicamente se acerca a quienes, años atrás, sobrevivieron a un accidente en esa misma carretera. Nadie ha conseguido comprobarlo. Sin embargo, pocos aceptan detenerse cuando distinguen una figura inmóvil en ese lugar, porque algunas leyendas no hablan de pasajeros desconocidos, hablan de personas que parecen saber demasiado sobre quién conduce, y eso resulta mucho más inquietante. Con el paso del tiempo, quienes pasan largas noches detrás del volante comenzaron a comparar todas aquellas historias. La mujer bajo la lluvia, el hombre del sombrero gris, el estudiante con la mochila, la niña del oso de peluche, el pasajero del cementerio, el desconocido de la fábrica. Eran relatos ocurridos en ciudades distintas, separados por años y contados por personas que jamás se conocieron. Aún así, todos compartían pequeños detalles imposibles de ignorar. Los pasajeros nunca levantaban la voz, siempre parecían esperar exactamente al mismo conductor, jamás mostraban prisa, y casi todos dejaban un objeto imposible de explicar: monedas antiguas, un oso de peluche, flores marchitas, una etiqueta de equipaje, un reloj detenido. Algunos investigadores de leyendas urbanas comenzaron a recopilar estos testimonios sin intentar demostrar que fueran ciertos. Les llamó la atención otro elemento que aparecía repetidamente. Muchos taxistas afirmaban haber sentido el mismo olor dentro del vehículo después del viaje. No era perfume, no era humedad, no era gasolina. Lo describían como el olor de una habitación cerrada durante muchos años. Un aroma difícil de identificar que desaparecía tan rápido como aparecía. También coincidían en otro detalle. Durante esos viajes, el taxímetro parecía comportarse de forma extraña. En ocasiones no avanzaba, en otras marcaba cifras completamente imposibles, y algunas veces registraba un recorrido mucho más corto que el realmente realizado. Los registros nunca coincidían. Las cámaras de seguridad tampoco ayudaban. Existen testimonios de conductores que revisaron las grabaciones del interior del vehículo esperando encontrar una explicación. En varias ocasiones las imágenes mostraban al taxista hablando completamente solo, moviendo ligeramente la cabeza como si respondiera preguntas de alguien sentado detrás, abriendo incluso la puerta trasera al llegar al destino. Pero ningún pasajero aparecía en la grabación. Otros videos resultaban todavía más desconcertantes. Se observaba claramente a una persona entrando al taxi. Sin embargo, unos segundos después, la imagen sufría una interferencia. Al regresar la normalidad, el asiento aparecía vacío. Las autoridades siempre atribuyeron esos fallos a problemas técnicos. Los propios conductores intentaban convencerse de lo mismo.
Era la explicación más lógica, la más tranquila, la única que les permitía seguir trabajando cada noche. Porque aceptar otra posibilidad significaría reconocer que algunas personas continúan buscando un último viaje mucho después de haber desaparecido. Quizá por eso estas historias nunca terminan. Cada cierto tiempo surge un nuevo testimonio, otra ciudad, otro conductor, otro pasajero que parece conocer un destino imposible. Y mientras las carreteras permanezcan abiertas durante la madrugada, y siempre exista alguien dispuesto a detenerse para recoger a un desconocido, las leyendas seguirán encontrando la manera de regresar. Algunos dicen que todo son coincidencias. Otros creen que el cansancio puede hacer que la mente complete escenas que jamás ocurrieron. Pero quienes han pasado suficientes noches recorriendo calles vacías suelen compartir una costumbre difícil de explicar. Antes de arrancar un nuevo viaje, observan el asiento trasero durante unos segundos. No buscan una mochila olvidada, ni una cartera, ni un teléfono. Solo necesitan comprobar que realmente no hay nadie esperando en silencio, porque después de escuchar demasiadas historias como estas, incluso la ciudad más conocida puede esconder un pasajero que lleva años intentando volver a casa. Si alguna vez vuelve a aparecer otro relato imposible entre quienes recorren las carreteras cuando todos los demás duermen, será aquí donde continúe. Suscríbete y permanece en este recorrido por las leyendas urbanas que siguen viajando de un conductor a otro, porque algunas todavía esperan el momento exacto para ser contadas. El primer autobús del día cruzó una avenida todavía cubierta por la penumbra, mientras los semáforos cambiaban de color para calles completamente vacías. La ciudad comenzaba a despertar sin saber que, unas horas antes, algunos taxistas ya habían terminado turnos que jamás volverían a olvidar. En las bases donde acostumbraban reunirse para desayunar antes de regresar a casa, existía una regla silenciosa. Si alguien llegaba demasiado callado después de una noche de trabajo, nadie lo presionaba para hablar. Tarde o temprano, terminaría contando lo ocurrido por iniciativa propia. Casi siempre comenzaba con la misma frase: «No vas a creer lo que me pasó». Fue precisamente durante uno de esos desayunos cuando apareció el relato que muchos consideran el más inquietante de todos. Ocurrió en las afueras de San Luis Potosí. Un conductor llamado Eduardo recibió una solicitud poco antes de las 5 de la mañana. El punto de partida aparecía sobre un camino secundario donde apenas existían algunas casas dispersas. Pensó que algún trabajador necesitaba llegar temprano a la ciudad. El viaje prometía ser largo, así que aceptó sin dudar. Cuando llegó, encontró a una mujer de aproximadamente 50 años esperando junto a un viejo poste de luz. No llevaba equipaje, solo sostenía un pequeño bolso negro. Subió al taxi agradeciendo que hubiera llegado tan rápido. Su voz transmitía una calma difícil de describir. No parecía cansada, no parecía preocupada. Simplemente hablaba como alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Indicó una dirección ubicada en un hospital. Durante el recorrido, explicó que debía visitar a un familiar. No dio más detalles. Eduardo respetó el silencio. Después de varios minutos, la mujer preguntó inesperadamente: «¿Hace cuánto trabaja de noche?» «Casi 12 años. Entonces ya debe haber escuchado algunas historias». El conductor sonrió. «Más de las que quisiera». Ella observó por la ventana. «La mayoría son ciertas». Aquella afirmación sonó tan natural que Eduardo no respondió. El taxi continuó avanzando entre calles casi desiertas. Faltaban apenas 10 minutos para llegar cuando la mujer volvió a hablar. «Cuando entre al hospital no me espere». «Está bien, aunque crea que sigo adentro». Eduardo frunció ligeramente el ceño. No entendía el sentido de aquella aclaración. Al llegar frente al edificio, la mujer descendió con tranquilidad. Entró caminando por la puerta principal. El conductor decidió permanecer unos minutos estacionado mientras organizaba las siguientes solicitudes del día. 5 minutos, 10 minutos, 15. La mujer no salía. Finalmente arrancó. Pensó que probablemente había decidido quedarse más tiempo del previsto.
El asunto habría terminado allí de no ser porque esa misma noche recibió otra solicitud. El punto de recogida era exactamente el mismo hospital, y la pasajera era la misma mujer. Vestía la misma ropa, llevaba el mismo bolso, subió con la misma serenidad. Le indicó exactamente la misma dirección donde la había recogido la madrugada anterior. Eduardo sintió un escalofrío. Pensó que tal vez tenía una hermana gemela, o que simplemente estaba confundido. Durante el trayecto decidió comprobarlo. «Disculpe, ¿usted estuvo ayer conmigo?». Ella respondió sin apartar la vista de la ventana. «Sí, la dejé en el hospital». Así fue. Nunca la vi salir. La mujer permaneció en silencio unos segundos. Después respondió con una frase que Eduardo repetiría durante años. Algunas personas nunca salen realmente de ciertos lugares. Ninguno volvió a hablar. Al llegar al mismo camino donde la había recogido el día anterior, la mujer descendió. Esta vez entregó el dinero exacto. Antes de cerrar la puerta añadió: «Gracias por traerme otra vez». Caminó hacia la oscuridad. Desapareció detrás de unos árboles. Eduardo permaneció inmóvil. Esperó. No regresó. Convencido de que debía entender lo ocurrido, volvió al hospital al terminar su turno. Preguntó discretamente por una mujer con aquellas características. Una enfermera lo escuchó con atención. Luego consultó varios registros. Finalmente, levantó la mirada. «Con esa descripción, solo recuerdo a una paciente». «¿Está internada?». La enfermera negó lentamente. «Falleció hace 2 días». Eduardo sintió que el estómago se le contraía. La enfermera continuó hablando. Su último deseo era poder volver una vez más a la casa donde había vivido toda su vida. El conductor abandonó el hospital sin decir una palabra. Nunca comentó el episodio con su familia. Solo lo compartió años después con otros taxistas. Entonces descubrió algo todavía más inquietante. 2 conductores distintos aseguraban haber transportado a esa misma mujer. Uno la llevó del hospital hasta aquella calle, otro la llevó de regreso. Las fechas coincidían exactamente, como si el viaje hubiera continuado una y otra vez, con diferentes personas al volante. Aquella historia comenzó a difundirse lentamente entre quienes trabajaban de noche. No porque alguien pudiera demostrar que ocurrió, sino porque demasiados detalles coincidían entre testimonios que nunca habían tenido contacto entre sí. Con el tiempo apareció una superstición que todavía algunos conductores mantienen. Cuando un pasajero baja del vehículo antes del amanecer, esperan unos segundos antes de arrancar, no para verificar el pago, no para revisar el siguiente viaje. Esperan por si escuchan nuevamente el sonido de la puerta trasera abriéndose. La mayoría nunca oye nada, pero quienes aseguran haberlo escuchado coinciden en un detalle. Nunca miran por el retrovisor, porque temen encontrar a alguien sentado donde hace apenas unos segundos no había nadie. Quizá todas estas historias sean únicamente coincidencias, rumores que crecieron con los años o relatos exagerados entre conductores acostumbrados a recorrer calles vacías cuando el resto de la ciudad duerme. O quizá exista otra explicación que todavía nadie ha conseguido encontrar. Lo único cierto es que, mientras siga habiendo un taxi circulando bajo la lluvia, una carretera cubierta por niebla o una avenida casi desierta antes del amanecer, siempre habrá alguien dispuesto a contar que una noche recogió a un pasajero imposible de olvidar. Hay recorridos que terminan cuando el taxímetro deja de correr. Otros parecen continuar mucho después de que la puerta se cierra por última vez. Si estas leyendas siguen apareciendo en distintas ciudades con los mismos detalles imposibles, todavía quedan muchas esperando ser escuchadas. Suscríbete y acompaña el próximo recorrido, porque algunas historias nunca encuentran realmente su destino. El sol terminó de asomarse detrás de los edificios y el movimiento habitual comenzó a borrar lentamente cualquier rastro de la madrugada. Los puestos abrían sus cortinas metálicas, los primeros autobuses llenaban las avenidas y los peatones caminaban con la prisa de todos los días. A simple vista, nada hacía pensar que unas horas antes, las mismas calles habían sido escenario de relatos que muy pocos se atrevían a repetir.
Esa era precisamente la razón por la que tantas leyendas urbanas lograban sobrevivir. Cuando amanecía, todo parecía demasiado normal como para creer lo ocurrido durante la noche. Los taxistas veteranos solían decir que la ciudad tenía dos rostros completamente distintos. Uno pertenecía al día, lleno de ruido, tráfico y personas. El otro aparecía después de la medianoche, cuando los edificios proyectaban sombras interminables y cada semáforo parecía cambiar de color únicamente para quien seguía conduciendo. Era en ese segundo rostro donde nacían las historias que pasaban de conductor en conductor durante décadas. Nadie sabía exactamente cuándo comenzaron, tampoco quién había contado la primera, pero existía un detalle que casi nunca se mencionaba frente a personas ajenas al oficio. Había pasajeros que dejaban algo más que un objeto olvidado. Dejaban recuerdos, no recuerdos propios, recuerdos del conductor. Rubén descubrió esa posibilidad una madrugada cualquiera. Había terminado un viaje al aeropuerto y regresaba lentamente hacia el centro de la ciudad cuando observó a un hombre sentado sobre una banca junto a una plaza completamente vacía. No parecía pedir ayuda. Ni siquiera levantó la vista cuando el taxi disminuyó la velocidad. Permanecía observando un antiguo reloj instalado sobre la fachada de un edificio. Rubén estuvo a punto de seguir de largo. Sin embargo, el hombre abrió la puerta trasera antes de que el vehículo terminara de detenerse. «Pensé que esta vez tampoco ibas a detenerte». Aquella frase llamó inmediatamente la atención del conductor. «¿Nos conocemos?» «Todavía no». El pasajero mencionó una dirección ubicada en un barrio residencial. Nada fuera de lo común. El viaje comenzó en absoluto silencio. Después de unos minutos, el desconocido preguntó: «¿Sigues guardando aquella fotografía dentro de la cartera?» Rubén sintió un escalofrío. Hacía más de 20 años llevaba consigo una fotografía de sus padres tomada cuando él era niño. Nunca la mostraba. Ni siquiera su esposa sabía que seguía conservándola. Intentó convencerse de que todo era una coincidencia. Quizá el hombre estaba hablando de otra cosa. No respondió. Entonces el pasajero continuó: «La sacas muy pocas veces, solo cuando piensas que ya no recuerdas bien sus rostros». Rubén apretó con fuerza el volante. Aquello era imposible. Nadie podía conocer ese detalle, ni siquiera sus hijos. Durante el resto del recorrido, evitó hacer preguntas. Tenía miedo de escuchar respuestas. Cuando llegaron al destino, el pasajero permaneció sentado unos segundos más. Luego dijo con absoluta tranquilidad: «Hay personas que creen que un taxi solo transporta cuerpos, pero algunas noches también transporta recuerdos». Descendió. Cerró cuidadosamente la puerta. Caminó unos cuantos pasos y desapareció detrás de una fila de árboles. Rubén salió inmediatamente del vehículo. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. Regresó al asiento del conductor intentando recuperar la calma. Entonces abrió su cartera. La fotografía seguía allí, pero había cambiado. Durante más de 2 décadas, la imagen había mostrado únicamente a sus padres sosteniéndolo en brazos cuando era un bebé. Ahora aparecía una tercera persona. Un hombre de saco oscuro permanecía de pie algunos metros detrás de ellos. Miraba directamente hacia la cámara. Rubén jamás había visto ese rostro. Y, sin embargo, lo reconoció de inmediato. Era el pasajero que acababa de desaparecer. Pensó que estaba perdiendo la razón. Corrió hasta una papelería donde acostumbraba a imprimir documentos. Pidió que escanearan la fotografía. El empleado observó la imagen durante unos segundos. Luego levantó la vista con extrañeza. Solo aparecen 3 personas. Rubén sintió que la respiración se aceleraba. Siempre fueron 4. El empleado negó con naturalidad. «No, señor, solo 3». Aquella respuesta lo acompañó durante meses. Mostró la fotografía a varios familiares. Todos aseguraban recordar exactamente esa misma imagen desde hacía años. Todos afirmaban que aquel hombre desconocido siempre había estado allí. Solo Rubén insistía en que no era cierto. Con el tiempo dejó de enseñar la fotografía. La guardó nuevamente dentro de la cartera. Nunca volvió a sacarla. Pero desde entonces, cada vez que recogía un pasajero durante la madrugada,
Tenía la sensación de que alguien observaba silenciosamente desde el asiento trasero, incluso cuando el vehículo viajaba completamente vacío. Historias como esa comenzaron a reunirse en pequeños foros de Internet dedicados a recopilar leyendas urbanas. Algunos usuarios aseguraban conocer a los protagonistas. Otros afirmaban haber escuchado versiones similares en distintas ciudades de México. Las diferencias eran mínimas. Cambiaban los nombres, cambiaban las calles, cambiaban los años. Sin embargo, el núcleo del relato permanecía intacto. Siempre existía un taxi, siempre aparecía un pasajero imposible de explicar, y siempre quedaba un detalle que nadie conseguía olvidar. Un reloj detenido, una fotografía diferente, un objeto antiguo, una dirección inexistente, una voz que volvía a escucharse días después, o un asiento trasero que, durante apenas un instante, parecía hundirse bajo el peso de alguien que ya no debía estar allí. Quizá por eso estas historias nunca desaparecen del todo. No necesitan pruebas para seguir existiendo. Les basta con que un conductor termine su turno, se siente frente a una taza de café y después de permanecer varios minutos en silencio, pronuncie lentamente una frase que los demás ya conocen demasiado bien. Anoche recogí a un pasajero que nunca debió subir a mi taxi. Nadie se ríe, nadie pide explicaciones, porque todos saben que tarde o temprano cualquiera podría ser el siguiente en contar una historia parecida. Y mientras alguna avenida permanezca iluminada únicamente por los faros de un taxi, recorriendo la ciudad antes del amanecer, siempre existirá la posibilidad de que alguien espere inmóvil junto a la banqueta, sin levantar la mano, completamente seguro de que el conductor terminará deteniéndose frente a él. Al día siguiente, cuando el sol vuelva a ocultarse y las calles recuperen ese silencio que solo pertenece a la madrugada, otro recorrido comenzará. Y quizá, en algún punto de la ciudad, un taxímetro vuelva a marcar el inicio de un viaje que nunca quedará registrado en ninguna aplicación, pero que seguirá circulando durante años como una de esas leyendas urbanas que nadie consigue olvidar. Si disfrutas estos relatos contados como si hubieran ocurrido apenas unas horas atrás, permanece con nosotros. Todavía quedan muchas noches, muchas carreteras y demasiados pasajeros cuya historia aún no ha encontrado un conductor dispuesto a contarla.